Fue un periodo establecido por el Imperio Español en gran parte de América del Norte, por la monarquía entre los siglos XVI y XIX durante la colonización española en América. Esta se originó tras la caída de México Tenochtitlan, que es uno de los grandes sucesos que marcaron nuestra historia como mexicanos. Hola, bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Ellen y qué bueno que me acompañen para conocer más de historia y cultura. No olvides suscribirte y dejarme un me gusta si te gustó este video. Y también me encantaría que me pusieras en los comentarios qué otro acontecimiento de la historia te gustaría que habláramos para nuevos videos. Te dejo también las referencias de este video en la cajita de descripción por si quieres checarlas. Y pues nada, sería todo. Comencemos. Después de la caída de México Tenochtitlan, que no me adentraré mucho en este tema porque quiero realizarles un video específico sobre esto, pero aquí comienza la época de la Nueva España. Su nombre fue propuesto por Hernán Cortés, quien le propuso al emperador Quinto llamar a esta tierra la Nueva España del Mar Océano, por su gran similitud con España en su fertilidad, tamaño y clima. Es así que tras las acciones militares, la capital mexica y el resto del centro de México, Hernán Cortés ordena la demolición de México Tenochtitlan y la edificación de la nueva capital en sus restos, disponiendo del arquitecto Alonso Garza Bravo para la edificación al estilo español. Los indígenas, que eran mayoría en esta sociedad, tras ser sometidos ya sea por la fuerza militar o reconociendo el vasallaje español, eran reunidos en pueblos o repúblicas de indios. Un punto importante es que a partir de este proceso se vivió un colapso demográfico en la sociedad indígena, con fallecimientos a causa de la explotación y las epidemias, alcanzando un punto crítico a la mitad del siglo XVI. En el siglo XVI, los españoles, al mando de Hernán Cortés, se hicieron de sus propiedades. Y también aquí entra la labor misionera de la Iglesia Católica, que inició con el arribo de los franciscanos, dominicos y agustinos, quienes evangelizaron a las localidades más pobladas. También es importante mencionar que después de la guerra de Mixtón, comenzaba la guerra chichimeca al sur y quedaban zonas que jamás pudieron considerarse totalmente sometidas, como el Yucatán, donde solo lograron establecerse fortalezas costeras en Valladolid o Campeche, sin lograr dominar el interior. Pero un hecho inesperado cambiaría para siempre el futuro de los nuevos territorios tras conseguir restablecer el orden en Perú. Después de una larga temporada de guerras civiles, Pedro de la Gasca reunía el oro acumulado durante años que le correspondía a la corona, incluyendo los fabulosos tesoros del Templo del Sol en Cusco, y se los envió al emperador el 27 de enero de 1550. Jamás tanta riqueza había atravesado el Atlántico. Carlos I vio de pronto la posibilidad de movilizar tropas y ganarse las voluntades con amenazas, y rápidamente puso su atención y su política hacia los inmensos dominios americanos, a los que hasta entonces había concedido una importancia mínima. Para bien o para mal, América podía decidir los destinos del mundo y no podía hacerle caso omiso. Era preciso conservar aquellas conquistas, enviar hombres, organizar las flotas, asegurar el tráfico, regular contra los competidores europeos o los piratas, y basar el poderío del imperio en el montón de plata de las minas mexicanas y peruanas. Así es como los colonos y soldados cruzarían masivamente el Atlántico. Desde España, la corona no podía permitirse más rebeliones. Es importante comprender cómo se desarrollaron los hechos que durante el siglo XIX llevaron a la independencia de Nueva España.
un virreinato próspero y sin demasiados problemas. Para esto les explicaré un poco sobre cuál es su organización política y sociedad. Los organismos principales que regían los territorios de América eran de dos tipos, metropolitanos y americanos. El metropolitano era el Consejo de Indias, más tarde denominado Consejo Real y Supremo de Indias. Se creó en 1517 como órgano consultativo. Cuando los responsables de la política americana se independizaron, el Consejo de Castilla adquirió su forma definitiva en 1524 durante el reinado de Carlos I. El Consejo realizó una extraordinaria tarea legislativa, adoptando las leyes castellanas y las necesidades del Nuevo Mundo y elaborando nuevas según se iban presentando y requiriendo. Una gran parte de las leyes creadas como las de Burgos en 1515 eran las ordenanzas sobre el buen tratamiento a los indios en 1526 o las leyes nuevas en 1542, que tenían como objetivo la protección de la población indígena. Pero hacer que se cumplieran es algo muy difícil en la práctica y por eso se creó la figura del protector de indios, el cargo que le fue otorgado al fraile dominico Bartolomé de las Casas en 1516. A principios del siglo XVIII, con la reforma de la administración pública llevada a cabo por Felipe V, el primer rey de la Casa de Borbón, el Consejo de Indias pasó a depender como órgano superior de justicia para las colonias americanas de la Secretaría de Estado y de Despacho de Marina e Indias. Cada ciudad era gobernada y administrada por una institución municipal, el Cabildo, que formulaba la base política de la América virreinal y lo constituyeron dos alcaldes mayores y de 6 a 12 regidores vecinos de la población. A partir de 1591, los cargos de alcaldes y regidores que se elegían anualmente también pudieron ser adquiridos a través del sistema de venta de oficios hasta convertirse en vitalicios y hereditarios. Como eslabón intermedio entre los cabildos y el virrey, estaban en las audiencias un organismo colegiado en sus inicios integrado solo por jueces denominados oidores con la función de administrar justicia y actuar como tribunales de apelación en las diferentes provincias. En el orden jerárquico ocupaban un lugar por debajo del virrey, aunque mantenían un alto nivel de independencia. La creación de las audiencias representó el paso de la conquista a la colonización controlada por la corona española. Ejercieron el mando en las primeras áreas conquistadas antes de la formación de los virreinatos con el nombre de audiencias gobernadoras. Su principal cometido fue reforzar la autoridad real frente al poder que reclamaban los conquistadores y consolidar el gobierno tras un periodo inicial de formación. En esos casos desempeñaban al mismo tiempo la función de gobierno y la de justicia, llegando a veces a actuar como virreyes. Las gobernaciones fueron sobre todo un instrumento de control de la corona. Cada una tenía su cargo de un territorio con un determinado número de poblaciones agrupadas bajo los corregimientos. Los primeros gobernadores que se nombraron en las provincias fueron los conquistadores que las habían sometido. Cuando estos fallecieron, el rey recobró el cargo y nombró un funcionario para ejercerlo por un periodo de 3 a 8 años. El gobernador era la máxima autoridad de una región y tenía competencias administrativas, legislativas y judiciales, pero su circunscripción dependía judicialmente de las audiencias y administrativamente de los virreinatos. Bueno, y llegamos a los virreinatos que estaban en la cima de la organización jurídico y político.
Virrey era el título utilizado en toda Europa para denominar al representante de la monarquía en el gobierno de los territorios, situados fuera de los propios límites fronterizos. El cargo apareció por primera vez en el siglo XV y se refería a la persona que gobernaba en ausencia del rey y respondía a las necesidades de la administración de la corona de Aragón, en la que el monarca era rey de todos y cada uno de los diferentes reinos que quedaban incorporados a sus posesiones. Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, así como la de las conquistadas realizadas fuera de los límites peninsulares. Al recibir los reyes de Castilla la institución del virreinato, se hizo permanente durante el siglo XVI. América, aunque ya antes de su descubrimiento, el convenio que los reyes católicos firmaron en 1492 con Cristóbal Colón le otorgaba los oficios de almirante, virrey y gobernador de cuantas islas o tierras descubriera. Y esos nombramientos se mantuvieron en su hijo Diego Colón, pero no quedó definitivamente fijado el título hasta 1535, cuando se creó de forma oficial el Virreinato de Nueva España. Los virreyes eran elegidos entre los miembros de la nobleza española, especialmente la castellana, y su cargo conllevaba amplios poderes. Solamente en casos muy específicos se nombró para desempeñar el puesto a alguien nacido en América. A veces y con carácter interino ocupaban el puesto eclesiásticos, especialmente arzobispos, mientras llegaba desde España el nuevo virrey nombrado por el monarca. Estos estaban obligados a rendir cuentas al rey de todos los asuntos importantes de su gobierno, incluidos los de carácter religioso. Su periodo de mandato estuvo en un principio limitado a 6 años y luego se redujo a 3 con posibilidades de renovación, y cuando terminaban eran sometidos a una inspección denominada juicio de residencia. Durante los siglos XVI y XVII solo existieron dos virreinatos: el de Nueva España, que contaba con un vasto territorio cuyo centro natural era el Valle de México, que llegó a abarcar en su momento de máxima extensión desde Nootka en la Columbia Británica, en Canadá, hasta Costa Rica, incluyendo los actuales estados de Washington, Oregón, Arizona, California, Colorado, Texas, Nevada, Nuevo México, Utah, Luisiana y Florida en Estados Unidos. Ejercían su autoridad sobre las capitales generales de Cuba y Guatemala, y administraban el archipiélago de Filipinas en Asia y las islas menores en Oceanía de las Carolinas, y el de Perú, fundado en 1542, que ocupaba el resto del continente, excepto la actual costa la costa venezolana y las Antillas, que pertenecían desde 1512 a la antigua Audiencia de Santo Domingo. La nación de Nueva España llegó a tener cerca de 6 millones de habitantes, divididos en 4 grandes grupos: indios, mestizos y castas, criollos y peninsulares. El más numeroso eran los indios, despreciados y explotados por los demás grupos sociales, de los que les separaban el idioma y las costumbres. El derecho de conquista los convirtió en encomendados jornaleros de los grandes propietarios, que los ocupaban en las labores más pesadas de los campos y las minas, laborando de sol a sol y percibiendo el mínimo jornal que, aunque había la orden de pagar en moneda y en la propia mano, la tienda de la raya, donde el peón en lugar de dinero recibía artículos de ropa, alimentos y aguardiente a precios
tan elevados que siempre estaban endeudados con el patrón. La situación de menosprecio en la que se encontraban despertó en estos un odio tan profundo hacia los blancos, peninsulares o criollos que con el tiempo estallaron sublevaciones y motines sangrientos. Los mestizos eran hijos de español e india y las castas todas las demás mezclas de razas. Ambos casos se encontraban en una situación especial. Eran denigrados por los blancos, pero se sentían superiores a los indios, a quienes despreciaban y tiranizaban. El sistema de castas dio lugar en Nueva España a una complicada estructura social en la que la variedad de posibilidades de mezcla de razas era casi infinita. Algunas de sus denominaciones eran español e india mestizo, de español y mestizo castiza, de castiza y español española, de negra y español mulato, de mestizo e indio lobo, de india y lobo indio, y así sucesivamente. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en Nueva España y comprendían el sector más importante y ilustrativo del virreinato. Los hijos mayores formaban parte de las clases acomodadas y cuando por derecho de primogenitura recibían las cuantiosas herencias. Los hijos menores se dedicaban a profesiones lucrativas como la milicia, la abogacía, la medicina y los puestos secundarios de las carreras eclesiásticas. Esa situación les permitía cierta injerencia en los asuntos gubernamentales, ya que el resto de los cargos estaban casi exclusivamente destinados a los españoles. Los negros también fueron llevados a Nueva España como esclavos para trabajar en las minas y en la agricultura. Llegaron a contabilizarse cerca de 20,000, pero debido principalmente a su mezcla con otros grupos étnicos, nunca llegaron a tener una verdadera importancia. Estaban casi concentrados en la Ciudad de México y Puebla, chinos, filipinos, malayos que desembarcaron procedentes de Filipinas, pero tampoco fueron nunca un grupo muy representado. A partir de las primeras décadas del siglo XVIII, Nueva España, que ya había consolidado sus fronteras y realizado la máxima explotación de los recursos mineros y agropecuarios, se convirtió en la unidad política hegemónica de ultramar, superando incluso al virreinato del Perú. Pero con la llegada de los Borbones al trono de España, se aplicaron una serie de reformas cuyo objetivo era centralizar el poder administrativo en la corona y modernizar la estructura administrativa. En el ámbito eclesiástico se redujo el poder del arzobispado, que se ordenó la expulsión de los jesuitas y se desamortizaron parte de los bienes de la iglesia. En este mapa te muestro parte de la intendencias, bueno, de las intendencias de 1787 y 1811, que dio un lugar a los futuros estados de México. A partir de 1591 se exigió la legalización de la posesión de tierras o la restitución de las ilegalmente ocupadas mediante un procedimiento denominado composiciones de tierras que alcanzó su punto cumbre en 1629. Entre los grandes propietarios se encontraban los castellanos, cuya mentalidad tradicional asociaba la posesión de tierras al prestigio y al poder personal. Y pues la iglesia. La iglesia y sobre todo las órdenes religiosas acumulaban extensas propiedades de forma exagerada, gracias a los diezmos, donaciones, legados, testamentos o mercedes. Aunque también es cierto que parte de esta riqueza se dedicaba a beneficencia, actividades evangelizadoras, hospitales y colegios.
Ya para finales del siglo XVIII, agustinos, dominicos y jesuitas empleaban verdaderas fortunas en la adquisición de casas, ganado, esclavos, lo que suponía un grave quebranto para los ingresos de la Real Hacienda, al estar la iglesia exenta de cargos y tributos. Como consecuencia del proceso de acumulación de tierras nacieron las haciendas, uno de los fenómenos más característicos desde el punto de vista económico, en la que los terratenientes dirigían una fuerza de trabajo de peonaje. La agricultura indígena ya producía antes de la llegada de los españoles una gran variedad de productos como maíz, cacao, frijoles, vainilla y frutos tropicales que se vieron incrementados por otros cultivos autóctonos como las patatas que fueron llevadas del Perú a la Nueva España. Solo el trigo indispensable para alimentar tanto a indígenas como a europeos. Se incorporó de forma casi obligada a la producción. Esta prosperó tanto que comarcas como la del Valle de Atlixco se convirtieron en importantes centros de producción que obtenían a veces hasta dos cosechas, una de temporada y otra de regadío. La minería, debido a que era la industria que producía el más alto rendimiento económico con sus yacimientos de oro y plata, se potenció todo lo posible y en muchos casos arrastró en su desarrollo a la agricultura y a la ganadería. Aunque la propiedad de los yacimientos en un principio eran propiedad de la corona, ante la dificultad de explotación directa, por su parte acabó cediendo el derecho a particulares, pero cobrando un quinto del beneficio obtenido. Ahora bien, en cuanto a la industria textil, tenía tres variantes: la de seda, la de lana y la de algodón, que estuvieron presentes en Nueva España desde el inicio de la colonización. Por su parte, los obrajes, como se le decía, fueron, junto con las minas, los pilares básicos de la economía colonial de los siglos XVI y XVII. Pero a diferencia de estas últimas, se orientaron desde el primer momento en los mercados locales, prohibiendo su exportación a la península en un intento desesperado de salvar la inevitable ruina de la industria textil española. Junto a ellas estaban los monopolios del gobierno destinados a elaborar tabaco, azúcar, naipes, pólvora, sal, mercurio, pero el mayor problema para su desarrollo, además de la mentalidad de españoles y criollos que solo buscaban el rápido enriquecimiento con los metales preciosos, antes que dedicarse a la fabricación, eran los miembros de los gremios. A finales del siglo XVIII, la situación general de la Nueva España era próspera. La política seguida por Carlos III había reanimado la economía del país, incrementando la producción minera, activando el comercio y aumentando la agricultura y las pequeñas industrias. El virreinato estaba bien definido y Ciudad de México, con sus casi 150,000 habitantes, era la ciudad más poblada de América y una de las más hermosas, deslumbrando con su esplendor a viajeros y caminantes. Pero todo esto cambiaría cuando Carlos IV, rey de España, en 1788 y 1808, se esforzó en seguir las normas de su padre, Carlos III, pero no lo consiguió, ya que su falta de interés en los asuntos de Estado y su personalidad vacilante lo convirtieron en una marioneta en manos de su esposa, María Luisa de Parma, y de su pálido Godoy. Con su aplicación, España transmitía a América la imagen de una nación vencida que dejaba su imperio ultramarino en manos de José Napoleón. Ahora nos vamos a trasladar un poquito a lo que ocurría en España con la invasión napoleónica de España, que se desataría la crisis monárquica
política que afectaría a Nueva España. En 1807, Napoleón alcanzaba la cumbre de su carrera. Portugal estaba en la órbita de Inglaterra y España, tras haber sido derrotada por los británicos. Estos resultados no impidieron a Manuel Godoy, favorito de los reyes y príncipe de la paz, que dominara la política española. Bajo su dirección, España se disponía a colaborar como aliado con los planes franceses, con Portugal, cuya invasión a través del territorio español preparaba el emperador. La decisión de Godoy y la crisis económica producida por el enorme déficit del país y la drástica disminución del comercio con América avivaron la oposición de la nobleza. Por otro lado, el odio que Fernando, el príncipe de Asturias, le profesaba desde su niñez al válido de su padre, el rey, quien consideraba como un posible usurpador del trono, se vio afianzado cuando, a partir de finales de 1806, los fernandistas, un grupo de oposición de su entorno, y que eran partidarios de lo que fuese proclamado cuanto antes rey en lugar de Carlos IV. Busca una ayuda para sus fines en la persona de Napoleón. El 12 de octubre, Napoleón, que quería aumentar el bloqueo al que intentaba someter a Inglaterra, se consideró en guerra con Portugal y ordenó al general Junot que cruzara la frontera y avanzara por tierras españolas para hacerse con el país vecino. Godoy y Carlos IV se mostraron de acuerdo con la idea y Bonaparte les dirigió un escrito en el que les notificaba que los ejércitos de ambas naciones debían marchar juntos sobre Lisboa. Ya para el 27 el tratado sancionó el permiso de paso militar y estipuló en una cláusula secreta la designación de Carlos IV como emperador de las Américas y la división del Reino de Portugal en 3 partes. Bueno, ya para el 19, Godoy era detenido y por la tarde, en presencia del Consejo del Reino, Carlos IV abdicaba a la corona a favor de su hijo Fernando. La noticia de la llegada al trono del príncipe de Asturias fue recibido con gran entusiasmo en todos los pueblos y ciudades del reino, según iba conociéndose, pero olvidaban la realidad, ya que Napoleón era ya casi dueño de todo el territorio. Y cuando los cárteles del Consejo Real publicaron la exaltación del nuevo rey, decidido a adelantarse y entrar en la capital el día 23, uno antes de que lo hiciera Fernando VII. El 27 de marzo, cuando se recibió en París la noticia de la abdicación de Carlos IV, Napoleón, que ya tenía en mente deshacerse de Godoy y gobernar España mediante hombres de su elección, declaró la aplicación única y ofreció la corona a un príncipe de la familia imperial. En un principio, su hermano Luis. Ya para el 10, Fernando VII inició un viaje acompañado por todos los miembros de su consejo, mientras desde París Napoleón ordenó insensatamente a Murat que restituyera a Carlos IV, salvara a Godoy y desautorizara a Fernando. Una actitud que mantuvo hasta finales de abril, cuando, al haberse rehusado Luis, recibió la contestación afirmativa de su hermano José, rey de Nápoles, a su ofrecimiento para situarse en España. Convencidos por Murat, Carlos IV y su esposa emprendieron también un viaje. Allí se reunieron con Fernando VII, el infante don Francisco, el infante don Antonio, que habían abandonado rápidamente la Junta de Gobierno de Madrid tras los sucesos del 2 de mayo en la capital. Napoleón tenía en sus manos casi toda la familia real española. El 5 de mayo se conocieron en Bayona los combates de Madrid y el enfrentamiento entre padre e hijo. Este se agravió hasta llegar a extremos vergonzosos en la entrevista realizada entre ambos.
El padre acusó al hijo de ser culpable de todo lo ocurrido en la capital, de usurpador y de conspirador, y su hijo se desmoronó ante estas acusaciones. Al día siguiente renunció a la corona y admitió que Murat fuera nombrado por Carlos IV teniente general del reino. Pero Carlos IV le había ofrecido firmar un tratado que en su artículo primero decía: el rey Carlos ha resuelto ceder como sede por el presente al emperador Napoleón todos los derechos al trono de España e Indias, a cambio de castillos y de una muy confortable renta. Solo le quedaba nombrar rey a su hermano. El 8 de mayo transmitió a Murat instrucciones para que la Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla le pidiesen a José como sucesor de Borbones. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque estos sucesos desatarían consecuencias en la Nueva España. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video, que es la independencia de México. No se lo pierdan. Eso sería todo por hoy. Les mando muchos saludos. No olviden suscribirse y darme un me gusta. Te dejo más videos por aquí que te puedan gustar y que tengas excelente día. Bye.